Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. En esta serie de podcasts conversaremos sobre las poblaciones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua para generar mayor concientización sobre la importancia que tienen las tierras comunales en su cosmovisión y del proceso de saneamiento. Encuentra nuestros episodios en nuestras redes sociales. Comparte y comenta para que generemos la reflexión necesaria. Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. Me llamo Melody y estaré acompañándolos para compartir nuestras experiencias, sueños y demandas como pueblo costeño. En el episodio anterior conversamos sobre algunas generalidades de la costa Caribe, los pueblos que la habitan y reconocimos algunos de los retos de vivir en la Nicaragua de hoy. En este segundo episodio compartiremos sobre la Ley 445 y las posibles razones de su incumplimiento, sobre todo en la etapa que corresponde al saneamiento. Y para ello nos acompañan Alejandrina, nativa de la costa Caribe, defensora de derechos humanos de pueblos indígenas, y Juan, que también es originario de la costa Caribe. Estoy en la ciudad de Bluefields, principal asentamiento del pueblo criol de Nicaragua. Es una ciudad multiétnica donde también convergen misquitus, ramas, ulhuas, garífonas y mestizos. Bluefields fue nombrada ciudad hace 119 años, pero mucho antes de ello fue la capital del reino de la Mosquitia y para 1890 era una ciudad de carácter cosmopolita, con una intensa actividad comercial y cultural. Alejandrina, ¿nos podrías explicar por qué es necesario un marco legal nacional e internacional específico para pueblos indígenas y afrodescendientes? Realmente es importante reconocer de que era necesario el marco legal nacional e internacional para prácticamente reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que desde hace varios siglos han estado luchando desde la época de la colonia, tratando lo imposible para que se pueda respetar estos derechos. Pero la conciencia sobre el marco legal nos dice que las leyes para proteger nuestros derechos prácticamente lo que hace es recordarle al Estado de que tiene un compromiso y una deuda, especialmente con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, que los derechos de los pueblos indígenas estaban ligadas a sus luchas ancestrales. Hay que reconocer que difícilmente el Estado Nacional ha intentado de alguna manera reconocer estos derechos sin que los pueblos tuviesen una lucha. El Convenio Internacional del Trabajo reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y hasta en 2010 que Nicaragua lo retoma, especialmente cuando ya se había dado una ley de autonomía en 1987. Durante la época de la colonia encontraron estas iniciativas para poblar y prácticamente de retomar lo que ha sido la conquista de América en este caso, y que necesitaban de pueblos afrodescendientes para poder explotar estos recursos. Y ha sido de manera bastante difícil porque fue de la mano con algunas doctrinas religiosas, en este caso la Iglesia Católica, que veía también en la población negra, la población africana, ese recurso humano, la fuerza laboral para conquistar estas tierras. Por lo tanto, hoy es reconocer ese derecho. Algunas personas hablan sobre descolonizar, pero lo importante es que las luchas de los pueblos nunca terminaron de hacerse e inclusive hoy continúan. Por lo tanto, se necesitaba ese marco legal, porque muchas veces los estados no actúan si no hay una presión, una fuerza, su constitución, su ley o las leyes internacionales para reconocer este derecho. Por la esclavitud, por la explotación de lo que ha significado estas poblaciones, y que definitivamente hay que reconocer que inicia estas demandas prácticamente con la liberación de Haití, del yugo, en todo caso francés, y que eso de alguna manera logró que los pueblos indígenas y afrodescendientes también retomaran sus luchas.
Específicamente en Nicaragua, estamos hablando de los tratados y los acuerdos que el Estado de Nicaragua tiene compromiso y que hoy se retoma en 2 leyes importantes y en la Constitución política. Lo que hace falta es la práctica y no solamente la ley. Y por lo tanto, pues la lucha continúa para la demanda de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en este caso nicaragüense. Qué importante es conocer el marco legal a nivel nacional e internacional, porque así sabemos qué podemos hacer y dónde acudir para demandar el respeto y cumplimiento de nuestros derechos como pueblos. Juan, qué gusto tenerte en este episodio. ¿Nos podrías hablar sobre los instrumentos jurídicos más importantes que debemos conocer en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y, en específico, en las regiones autónomas? En primera instancia, hay que reconocer que hay 2 grandes grupos de derechos en plataformas de marco jurídico. Uno es el marco internacional, el convenio 169 de la OIT, y luego existen una serie de instrumentos que, a pesar de que algunos tienen el rango de declaración, han sido adoptados por algunos países como políticas de trabajo. Y a su vez son estándares que han adoptado múltiples organismos, tanto bilaterales como multilaterales, de cooperación y de inversión, y que tienen en consideración para salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas. Eso es en lo internacional. Por su parte, también existe un conjunto de normas, sean leyes, políticas, reglamentos, decretos, son particulares para pueblos indígenas y que forman parte del marco jurídico robusto que hay en Nicaragua para pueblos indígenas. Entonces, en materia del marco jurídico nacional, hay que empezar por la Constitución de la República, que reconoce la existencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, reconoce el derecho que estas comunidades tienen sobre su territorio, sobre el uso, goce y disfrute de sus recursos naturales, así también como el derecho a ejercer la libre determinación. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no es literal el mandato de la libre determinación en la Constitución de Nicaragua, pero sí el derecho a ser consultado y a emitir su decisión sobre el acceso a los asuntos propios en sus territorios, recursos naturales y medios de vida. Que esto también se deriva en el régimen de autonomía. Entonces, estos son como los grandes llamados que tiene la Constitución política de Nicaragua. Luego, un día de estos me sorprendí, porque a pesar de que hemos soñado con la autonomía como uno de los asuntos más profundos, fuertes y de avance en materia de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, por ahí leí un documento que decía que en Nicaragua el marco de derechos de pueblos indígenas era débil. Y habían otros países donde no tienen un régimen como el de autonomía o la ley 445 y que los planteaban como con un régimen jurídico fuerte. ¿Y cuál era el punto? Que Nicaragua tiene como 2 normas para pueblos indígenas y afrodescendientes. Para los pueblos de la costa Caribe o la costa atlántica o Celaya o la Mosquitia, tiene un marco de derechos robusto. Pero sin embargo, este mismo régimen no es igual para los pueblos del Pacífico, centro y norte del país. Entonces, ahí es donde comprendí que efectivamente nosotros como costeños hemos entendido que tenemos un marco jurídico robusto. Sin embargo, cuando vemos que esto no es un estándar para todos los pueblos indígenas,
a nivel nacional, entonces entendemos cómo es que hay una falencia por falta de voluntad en una concepción del Estado de Nicaragua de reconocer plenamente los derechos colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Quería hacer esa aclaración. También hay que reconocer como pueblos indígenas y afrodescendientes, y ahora sí me voy a enfocar en lo que tenemos reconocido en las normas nacionales para el caso de las regiones autónomas, es que las leyes especiales o las leyes específicas para ciertos recursos naturales y ciertos asuntos tienen mandatos específicos para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en las regiones autónomas. Por ejemplo, la ley forestal reconoce el derecho sobre el uso de los bosques, la decisión que tienen que tomar las comunidades para que un plan de aprovechamiento forestal sobre un territorio indígena pueda desarrollarse, y no puede hacerse sin el aval, como le llamamos popularmente, quisiera yo llamarlo a la luz del derecho, de los máximos estándares, sin el consentimiento de la comunidad. Después también tenemos la ley de minas, que mandata la consulta, aunque los recursos mineros no son propiedad de las comunidades, son propiedad del Estado por estar en el subsuelo. Sin embargo, la actividad minera ocurre en el suelo, que es titularidad de las comunidades. Entonces hay consideraciones de consultar, de recibir un aval, eso al menos está en la norma, y que se hacen en procedimientos cuando es un territorio indígena. También está en materia pesquera el reconocimiento de la titularidad que tienen las comunidades sobre las 3 millas de la franja costera y 25 millas alrededor de cayos e islas para desarrollar la pesca comunitaria y artesanal. Aquí todavía no se ha avanzado mucho, pero sigue siendo una agenda pendiente en este rubro económico. Y obviamente después tenemos en materia más particular para nosotros en las regiones autónomas el régimen de autonomía en la ley 28 y la ley 445. Aquí es importante destacar que la ley 445 viene a darle salida a lo que se puede considerar el sujeto autonómico, porque reconoce la titularidad de las comunidades sobre su territorio y establece una serie de cuestiones que facultan el ejercicio de la libre determinación sobre este territorio. El derecho a ser consultado, el derecho a decir que no sobre proyectos y programas que ocurren en estos territorios, el derecho a tener sus propias formas de gobierno, el derecho a tener el uso, goce y disfrute de los recursos naturales sobre este territorio, y que también reconoce los derechos territoriales sobre el mar. Gracias, Juan, por compartir con nosotros parte de ese amplio abanico de leyes e instrumentos que tenemos para el uso, disfrute y protección de nuestros recursos. Sin embargo, creo que muchas veces en la práctica hay bastante desconocimiento de las leyes que nos amparan y por lo mismo el gobierno y Estado se aprovechan para no respetar, aplicar y cumplir a cabalidad lo mandatado. Pero ahí están los marcos jurídicos, importante conocerlos para poder demandar su aplicación. Y qué importante tener en cuenta lo que señalas, esta falta de voluntad del Estado de Nicaragua de reconocer plenamente los derechos colectivos de los pueblos del Pacífico, centro y norte del país.
Alejandrina, está claro que uno de los instrumentos jurídicos más importantes que tenemos es la Ley 445. Para entender más a fondo su relevancia, cuéntanos un poco sobre el contexto histórico y los principales acontecimientos que llevaron a la creación de la Ley 445, la ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa atlántica de Nicaragua y los ríos Bucay, Coco, Indio y Maíz. En el contexto histórico en donde se aprueba la ley de demarcación territorial, tiene que ver con una demanda del pueblo indígena Mayagna en contra del Estado de Nicaragua. Y esa demanda fue producto de que en los 90, a principio o a mediados de los 90, el Estado Nacional había aprobado concesiones de explotación del bosque del pueblo Mayagna, especialmente la comunidad de Aguastigni, y la comunidad necesitaba conocer cómo podían accesar a que sus derechos pudieran ser identificados. Las únicas herramientas que tenía la comunidad de Aguastigni en este caso era la ley de autonomía, porque la ley de autonomía aborda también de las tierras comunales, pero también tiene un contexto histórico de lo que había abordado anteriormente, de que las tierras comunales no habían sido reconocidos con la ley de autonomía, ni mucho menos la organización comunal. Porque aun cuando en el artículo 11 la ley de autonomía establece autoridades comunales, estas no estaban organizadas de la manera en que lo podemos observar ahora. Fue dentro del marco de la ley de demarcación territorial, que es producto de la demanda y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se reconoce que los pueblos indígenas mayagnas tenían todo el derecho de demandar ante el Estado Nacional, primeramente una consulta sobre cualquier explotación de sus recursos, pero también el reconocimiento del derecho. Eso fue para mí, y valorando todas las personas que participaron en el proceso, un aspecto importante de reparar y restaurar todos los daños que se habían hecho a las comunidades, especialmente en el marco de lo que fue los cambios profundos de la Constitución Política en Nicaragua en 1985. En ese contexto podemos encontrar dos aspectos importantes. Primero, la apropiación de las comunidades de sus derechos y se organizaron para trabajar de manera colectiva ante el Estado para que sus tierras fueran reconocidas, y eso lo podemos observar con los 24 territorios titulados, pero también encontramos que esto puso en alerta al Estado Nacional, porque al aprobarse la ley de demarcación territorial como producto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se compromete a responder ante las demandas de los pueblos para su autodeterminación y para también la protección de sus recursos, que son bosques, tierras, agua y todo lo que existe en el subsuelo. Esto conllevó a que el Estado cambiara su política con respecto a estas tierras comunales. Y si lo que nosotros podemos observar, podemos identificar de que la ley de demarcación territorial no fue solamente para pueblos indígenas de las regiones autónomas, sino también para pueblos indígenas que están fuera de las regiones autónomas, en el caso del Alto Coco, en el caso también de los territorios indígenas Rama, que trasciende, ¿verdad?, el departamento de Río San Juan. Pero también abarca los derechos de los pueblos tribales, los pueblos afrodescendientes, garífunas y criol, que en algún aspecto el gobierno no podía entender por qué también las comunidades afro tenían igual derecho a lo que definía para los pueblos indígenas. Y eso lo podemos valorar en el contexto, el considerando uno de la ley de demarcación territorial. Además de ser una responsabilidad ineludible del Estado de marcar las tierras de lo que fue la antigua Mosquitia, que hoy conocemos que son las regiones autónomas, y también los territorios del Alto Huanqui y la parte sur, también se aborda
de que esos derechos están consignados en los tratados de anexión. Entonces, encontrar el marco nacional e internacional de los derechos de los pueblos indígenas lo encontramos nuevamente en las leyes que fueron aprobadas para estos procesos. Entonces, ese contexto histórico prácticamente marcó un momento importante de despertar de los pueblos indígenas con respecto a sus derechos. Y esto también involucra a los pueblos afro. En ese contexto hay que acordarse que inicialmente ver la movilización de los pueblos indígenas y afro para demandar sus derechos fue algo histórico porque no se había visto en el marco del proceso de autonomía, sino en el tema de la demarcación territorial. Y eso nos llevó a entender de que el proceso de autonomía es un proceso donde se reconocen derechos políticos, pero también se reconocen derechos económicos, sociales y culturales. Y es una combinación de estas dos leyes que podemos encontrar también en el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, es necesario que la movilización de la población con respecto a sus derechos y la forma en que se ha logrado demarcar todos estos territorios, lo que encontramos que el Estado Nacional también reaccionó ante el derecho que ya habían reconocido y por lo tanto vimos de que por una parte no podían oponerse a su propia ley, pero también encontraron mecanismos para frenar de que estos pueblos lograran una autonomía verdadera, una autodeterminación verdadera y sus tierras comunales totalmente demarcadas y saneadas. Por lo tanto, lo que encontramos de que el contexto ya son 20 años, este año se cumple 20 años de haber sido aprobado la ley de demarcación territorial y encontramos de que hay muchos conflictos que surgieron no por las comunidades, sino porque el Estado no encontró una manera y una alternativa para que todo el proceso se diera. Sí podemos ver, el proceso de autonomía está cooptada por, diría yo, decisiones políticas partidarias. Prácticamente no se ven partidos políticos en la costa Caribe para el proceso de autonomía y ahora con el proceso de la demarcación territorial lo que hemos encontrado fue o es, ¿verdad?, la creación de gobiernos comunales paralelos. Y justamente cuando el proceso de demarcación territorial llegaba a su proceso de saneamiento. Son 5 etapas y aún hace falta el proceso de saneamiento territorial. Alejandrina, estos temas son muy interesantes para nosotros. Ya casi quedamos sin tiempo. Continuaremos conversando en una segunda parte de este episodio sobre algunos de estos hechos históricos que ayuden a entender y dar una perspectiva más amplia del por qué se logra la aprobación de una ley 445. Porque debemos dejar claro que esta ley no es una dádiva del gobierno de turno, es un logro de los pueblos por sus luchas y resistencias. Agradezco la participación de Alejandrina y Juan en este segundo episodio. En nuestro siguiente encuentro conversaremos más sobre la ley de demarcación territorial, especialmente el famoso proceso de saneamiento. Te invitamos a escucharnos. Nuestro podcast Defensores de la Tierra, Historias de la Costa Caribe, es una producción del Movimiento Costeño Autoconvocado. Te esperamos en nuestras redes sociales para conversar sobre nuestras experiencias, nuestros sueños y retos como pueblo costeño. Gracias por escucharnos.